buenas noches, son las 8. El secretario de Defensa de Estados Unidos dice que tiene autorización de la Casa Blanca para que soldados protejan a la patrulla fronteriza en los límites con México y que, de ser necesario, puedan recurrir a la fuerza letal. En el sur, mientras tanto, integrantes de una nueva caravana fueron detenidos por policías federales y enviados a la estación migratoria de Tapachula. El representante del equipo de transición en la renegociación del acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá pide al Congreso aprobar antes del 30 de diciembre las reformas laborales a las que nuestro país se comprometió en el pacto comercial. Jesús Seade dijo que es necesario que haya salarios más competitivos antes de que el TEMEC entre en vigor. López Obrador se compromete a hacer una nueva consulta sobre 3 asuntos relevantes de su gobierno una vez que tome protesta: su Consejo Asesor Empresarial, el juicio a expresidentes en materia de corrupción y la creación de una Guardia Nacional. Y de último momento, en su cuenta de Twitter, el presidente electo dio a conocer que invitó a comer a su casa al presidente Enrique Peña Nieto. Ya les tendremos la información. Anuncia el Baester Gordillo que buscará dirigir nuevamente el CENTE. En un video afirmó que para unir al sindicato le tomará la palabra al presidente electo, por lo que buscará que los nuevos liderazgos surjan del voto libre, incluyente, secreto y universal. Un día después de que una usuaria de Covici fuera atropellada en la Ciudad de México, hoy en Puebla, Emanuel Vara, director de movilidad del ayuntamiento, murió tras ser arrollado cuando circulaba en su bicicleta. Ciclistas convocan a una rodada para exigir justicia. Yo soy Olivia Cerón, estas son las noticias sin línea en el Financiero Bloomberg. Miles se siguen concentrando en la frontera norte, en Tijuana, con el objetivo de solicitar asilo en Estados Unidos, aunque la meta se ve imposible de alcanzar y a pesar del reforzamiento de la seguridad en la frontera, de las expresiones de rechazo de un sector de la población y de las dificultades en el camino. Migrantes centroamericanos continúan ingresando a nuestro país por la frontera sur para seguir los pasos de quienes les llevan ventaja y que en realidad aún no logran nada más que dejar atrás sus países. Este miércoles, unas 250 personas, la mayoría de El Salvador, ingresaron a México, pero fueron interceptadas por elementos de la Policía Federal y por agentes del Instituto Nacional de Migración que los llevaron por la fuerza a la estación migratoria Siglo XXI de Tapachula. Esta sería ya la 6ª caravana. En la línea saludo a mi compañero corresponsal Benjamín Alfaro, se encuentra allá en Chiapas. Benjamín, en un momento más vamos a hablar con Benjamín, que él conversó allá con migrantes de esta que sería una 6ª caravana y que, como les decíamos, pues sus integrantes fueron detenidos y llevados a la estación migratoria. Esto es lo que ocurrió en Chiapas. James Mattis, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, declaró hoy que la Casa Blanca le dio autorización para usar soldados con el fin de proteger a los agentes fronterizos y de aduanas en los límites con México. Advirtió que los soldados podrían recurrir incluso a la fuerza letal de ser necesario. Mattis aclaró que esta autorización sería ejercida solo si se recibe una orden específica del Departamento de Seguridad Nacional. Detention, we do not have arrest authority. Detention I would put it in terms of minutes. In other words, if someone's beaten on a border patrolman, and if we were in position to have to do something about it, we could stop them from beating on them and take them over and deliver them to a border patrolman who would then arrest them for it. There's no violation. Posse Comitatus is no violation here at all. We're not going to arrest or anything else. To stop someone from beating on someone and turn them over to someone else, this is minutes. Benjamín Alfaro desde Chiapas, ahora sí está en la línea. Muy buenas noches, Benjamín, cuéntame. Buenas noches, para informarte que entró una caravana más, la 6ª, integrada por salvadoreños, hondureños, alrededor de unos 400 migrantes la conformaron.
se reunieron en las últimas horas y cruzaron por la madrugada el río Suchiate a la altura del puente Suchiate 2, que sirve de intercambio comercial de México con Centroamérica. Los migrantes avanzaron durante la mañana, pero no pudieron llegar más de 10 kilómetros porque la policía los interceptó. Hubo intercambios de palabras y ellos al final aceptaron las condiciones de migración para poder ser pues asegurados y después solicitar un asilo político. Tenemos unos audios de un inmigrante justo en el momento antes de subir a un autobús. Adelante. Pasar, por favor. Nosotros no estamos quedando aquí. No queremos problemas, o sea, no queremos ofender a la gente mexicana no nos ha ofendido. Escuchamos también al subdelegado federal del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, que les prometió, hizo un acuerdo verbal con ellos de no ser deportados. Sin embargo, es importante mencionar que la última caravana de migrantes, los salvadoreños, pues fue también detenida en este mismo lugar a la entrada del municipio de Metapa de Domínguez. Y bueno, nos garantía que los migrantes puedan solicitar refugio, puesto que se van a revisar los casos. Quienes tengan antecedentes penales van a ser repatriados y quienes se consideren aptos por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados pues obtendrán el asilo después de firmar 45 días, antes tendrían que pasar 10 días en detención en la estación migratoria siglo XXI. Ese es el reporte hasta el momento. Esta es la situación en Chiapas, al sur de nuestro país, y al norte, en Tijuana. Ya hay más de 4,000 migrantes y la cifra sigue en aumento. Este miércoles seguían llegando al albergue en la unidad deportiva Benito Juárez cientos de personas. En el recorrido desde Mexicali hacia Tijuana, un adolescente hondureño de 17 años murió atropellado a la altura de la caseta de cobro La Esperanza. Saludo a nuestro corresponsal allá en Tijuana, Eliud Ábalos. Eliud, buenas noches, adelante. ¿Qué tal, Olivia? Muy buenas noches. Pues efectivamente ha habido muchas incidencias aún aquí en Tijuana por todo lo que está pasando con la gente que está llegando aquí de la caravana. Y pues ya hay condiciones de hacinamiento en el albergue de la unidad deportiva Benito Juárez y pues se había anunciado que el día de hoy el ayuntamiento daría a conocer pues dónde va a estar el nuevo refugio temporal. Hasta el momento no hemos recibido noticias sobre dónde se va a colocar para recibir a todos los migrantes centroamericanos que aún están en tránsito. Y por lo mismo pues se ha generado incertidumbre, sobre todo porque también los recursos federales no han llegado para atender a todos estos migrantes, pero te informo que pues ya habíamos platicado sobre la cocina que montó la Marina Armada de México, pero los datos oficiales al momento es que hay 4,500, poco más de 4,500 migrantes ya en una unidad deportiva que había sido acondicionada únicamente para 2,000. Entonces, hay otros 7 albergues de organismos de la sociedad civil con poco más de casi 200 migrantes para dar pues ya un total de cercano a los 4,700 solo en Tijuana. En el albergue, repito, 4,500. Y pues de acuerdo con el secretario de Seguridad Pública, pues se espera la llegada de unos 15 camiones más de provenientes de Mexicali. Y también, pues, déjame decirte que pues ya hay informes de que se han deportado por lo menos a 42 centroamericanos debido a que pues, se les ha detectado fumando marihuana dentro del mismo albergue. Y bueno, pues todo esto ya había sido advertido por las autoridades, no iba a haber tolerancia en ese sentido, porque además hay muchos niños y varias familias dentro del albergue. Ya ha habido algunas quejas de las escuelas, de los directivos de las escuelas cercanas. El día de hoy también se dio a conocer la realización de una feria del empleo para migrantes mexicanos y extranjeros, obviamente también para los centroamericanos, en donde pues se les ofrece distintos tipos de trabajos, desde los call centers, vigilancia, jardinería, plomería, construcción, para la maquila incluso. Se están ofertando unas 60,000 plazas de las 130,000 plazas que ofrece el portal del empleo en todo el país, según explicó esto Fernando Maldonado, que es el subsecretario de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Olivia. Gracias por tu reporte, como cada noche, allá desde Tijuana. Hasta luego. Un fuerte abrazo, Juan. Saludo ahora a Gustavo Magallanes, él es director de atención a migrantes del gobierno de Baja California. Muy buenas noches. ¿Cómo están las cosas? Cuéntenos. Buenas noches, un saludo para ti y para todo el auditorio que nos escucha. Bueno, te reporto nomás un poquito, escuchando las cifras de tu enviado especial, tu reportero,
En Baja California hay, tanto en Tijuana como en Mexicali, hay cerca de 6.500 personas. Y lo decimos porque entre el número que nos han llegado a Mexicali, entre los que se han ido directo o de paso hacia Tijuana, los que han estado y que siguen en albergues, que son un poco más de 300, más los que están afuera durmiendo, en el caso de Tijuana, afuera de esta unidad deportiva, que es una cantidad también inconsiderable, más los que están dispersos por la ciudad, al igual que en Mexicali, que están algunos dispersos y otros, en el caso de Mexicali, dispersos en 7 espacios, 7 albergues que tienen las sociedades civiles que atienden albergues para migrantes. Bueno, tenemos ese conteo y esta noche estamos esperando, entre la noche y la madrugada de mañana, estamos esperando un contingente también importante de más de cerca de 1,000 personas. Entonces, bueno, pues estamos ahí con esta preocupación, estamos esperando también que lleguen los recursos que ha solicitado el gobernador. Desde el primer día que supimos de esta situación, el gobernador, hace más de un mes, hay que decirlo, el gobernador le pidió al gobierno federal el apoyo con recursos, el apoyo de recursos extraordinarios, incluso la cifra llegó a los 80 millones de pesos según los cálculos que se hicieron de este lado, en base también a todo lo que se ha venido dando en otros éxodos anteriores. Entonces, en esta situación, en esta circunstancia de cambio de sexenio, de fin de año, en donde prácticamente los recursos, tanto federales, estatales y municipales, no abundan, pues nos hemos dado la tarea que nos ha encargado el gobernador Francisco Vega de coordinar lo mejor que nos podamos con los 3 niveles de gobierno, con los organismos de la sociedad civil que atienden albergues tanto en Tijuana como en Mexicali, así como con el apoyo irrestricto que nos ha dado tanto la CNDH como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para ponernos de acuerdo. Pero eso no es suficiente cuando no hay recursos. Nos podemos poner de acuerdo, nos podemos coordinar, podemos sí hacer operativos de seguridad, sí hacer brigadas médicas de salud, sí hacer muchas cosas, pero se requieren recursos, porque a esta gente hay que darle recursos, se ocupan recursos para atenderlos, para que pueda estar atendiendo de una manera digna, que es lo que nos interesa, y siempre respetando sus derechos humanos. ¿Por qué no llega esta ayuda de parte del gobierno federal, Gustavo? Ha llegado apoyo, de alimentación, ha llegado apoyo de colchonetas, ha llegado apoyo de cobijas, pero pues eso no es suficiente. Esa es la realidad. Esos apoyos obviamente se agradecen por parte de la autoridad federal, pero no es suficiente. Entendemos que están prácticamente a días de la entrega de gobierno, pero también entendemos que aquí hay una situación muy importante, que tenemos que aplicarnos los 3 niveles de gobierno, en donde la sociedad baja californiana ha expresado de distintas maneras su sentir en este sentido, y donde tiene que haber el concurso de los 3 niveles de gobierno. Esa es la realidad, esa es la situación en la que estamos. Esperamos pues que esos recursos puedan llegar para poderle hacer frente a esta situación. Hemos considerado que esto puede durar 4, 6, 8, 10 meses. ¿Por qué? Porque ellos vienen con la intención de cruzar a Estados Unidos solicitando asilo, pero resulta que esas solicitudes de asilo van a una lista en la que ahorita van como en el 2.800, 2.900, y ellos, el primero de ellos que se apunte, ya estaría casi pegándole al 3.000. Eso significa que con la lentitud que está recibiendo la autoridad migratoria norteamericana a estas solicitudes, no solamente de mexicanos o de ciudadanos de otros países, ahora también los de esta caravana de centroamericanos, hondureños y salvadoreños sobre todo, hace que transitar o estar en territorio mexicano, sobre todo en Baja California, que hace en un periodo de tiempo muy largo, en el que ellos tienen que salir adelante. No hay gobierno, no hay ciudad que tenga los recursos suficientes para hacerle frente a esta situación, y por eso seguimos haciendo llamado al gobierno federal para que pueda erradicar esos recursos. Dice, ¿cuántos millones dice que se necesitarían?
80 millones fue lo que se solicitó al gobierno federal. Millones. Gustavo, dice usted que la sociedad baja californiana se ha expresado de diferentes maneras. Hemos visto expresiones de solidaridad hacia los migrantes centroamericanos, pero también hemos visto expresiones racistas. ¿Les preocupa que esto vaya en aumento? ¿Hay preocupación? ¿Están tomando medidas? Sí, claro que hay preocupación, sobre todo porque Baja California es un estado, Tijuana y Mexicali son ciudades, el estado en general es un estado hecho por migrantes. El tema de la migración a nosotros no nos sorprende ni nos asusta. Baja California creció, nació, se ha formado, ha crecido, se ha fortalecido, ha sido dinámico y es fuerte gracias al ímpetu de los migrantes. Los que no son migrantes de origen, los que viven aquí, somos hijos de migrantes. Un servidor incluso es hijo de migrantes, pero mi historia es la historia prácticamente de todos los bajacalifornianos. Entonces, ese tema no es el tema. El tema es que el bajacaliforniano es respetuoso del orden, es respetuoso de la ley, le gusta trabajar, es incansable. El clima aquí en Mexicali es agotador. La situación en Tijuana también es complicada y aún así se sale adelante. Y lo que vino a suceder fue que vamos viendo cómo ingresa esta caravana migrante a territorio mexicano de una forma violenta, irrumpiendo el cerco fronterizo, pasando por los distintos lugares, pueblos, ciudades, de una manera, vamos a ponerle, no aseada, en todos los sentidos, despreciando el apoyo generoso que los mexicanos le brindan, en toda esa situación y a su paso por todo el territorio nacional, desde el sur al centro, pasando por el Bajío, el occidente y llegando a Baja California. Bueno, todo eso lo observa la sociedad baja californiana, y cuando llega a Baja California este grupo de los migrantes centroamericanos, lo primero que hacen una gran cantidad de ellos es subirse al cerco fronterizo, jucando, por así decirlo, burlándose de la autoridad migratoria. Eso no lo hacen los bajacalifornianos, eso no lo hacemos los bajacalifornianos, y ese tipo de expresiones, lo que vino a suceder vino a afectar la vida cotidiana tanto de Tijuana como de Mexicali. ¿Por qué? Porque en esta frontera, donde se hacen cruces a diario, miles, que es la frontera más transitada del mundo, pues bueno, de hacer una fila o una espera de tiempo de 1 hora, hora y media, ahorita están las filas de 4 horas. Muy bien, pues... Entonces, gente que trabaja, gente que estudia, de ambos lados de la frontera, no solamente allá o no solamente acá, donde hay una gran cantidad de intercambio de negocios. Entonces, todo esto vino a afectar, y no, eso no es justificación, sino simplemente es un tema que se tiene que valorar, y que nosotros le hemos hablado con los migrantes, tanto como con los líderes de estas caravanas, tanto como directamente con los migrantes, pidiéndoles que nos permitan ayudarles. Esa no es la manera de venir a un país, primero a México, a pedir apoyo, y segundo, solicitar un asilo a otro país, a un tercer país, en este caso Estados Unidos, comportándose de esa manera. Bueno, pues de tal suerte que... ¿Mande? No, se me acaba el tiempo, Gustavo, pero si quiere concluya, por favor. De tal suerte, pues, que lo estamos invitando para que estas personas se comporten de la mejor manera. Déjame te comento que al momento llevamos esta cantidad, ciertamente, de deportados, pero no solamente por cuestiones de marihuana, sino también por cuestiones de otro tipo de delitos. Incluso 2 fallecimientos, uno terrible hoy en la madrugada de ayer, en la noche de ayer, perdón, en la carretera, atropellamiento, pero en el caso por el tema de las drogas, un segunda persona por sobredosis de cocaína. Bueno. Y esa sobredosis de cocaína al interior, pareciera, es lo que nos cuentan, al interior de uno de los albergues. Bueno, no sé, entonces esta situación es compleja, esperamos la solidaridad pues del gobierno federal para que nos pueda estar enviando ese recurso. Bien, Gustavo, pues gracias, Gustavo Magallanes, por tomarnos esta comunicación. Vamos a seguir muy al pendiente de la situación allá en Baja California, particularmente en Tijuana. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Flor. Bueno, pues ahí está, hay muchas explicaciones ante esta animadversión que hemos visto. Lo cierto es que son expresiones racistas que no se pueden
justificar. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador se comprometió a hacer una nueva consulta con 3 preguntas sobre 3 asuntos muy relevantes de su gobierno. Uno, su Consejo Asesor Empresarial, el juicio a expresidentes sobre corrupción y la creación de la Guardia Nacional con policías militares, navales y federales. Esta mañana, en entrevista con Carmen Aristegui, el presidente electo planteó las preguntas que se harían después de que él entre en funciones. La primera es, ¿crees que el presidente de la República deba tener un grupo asesor para consultarle sobre proyectos productivos y pedirle su punto de vista? La segunda sería, ¿crees que Andrés Manuel López Obrador debe de promover que se juzgue para que haya justicia y no solo se persiga archivos expiatorios y se revisen las responsabilidades en delitos de corrupción y otros delitos a expresidentes como Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, sí o no? Y la tercera, ¿crees que el presidente de la República deba promover una Guardia Nacional? Esto es parte de lo que dijo esta mañana en entrevista. ¿Crees que Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, deba tener un grupo asesor, ¿sí? Para consultarles sobre proyectos productivos, pedirles sus puntos de vista? ¿Sí? Primera o no? pregunta. Segunda pregunta. Segunda pregunta. ¿Crees que Andrés Manuel debe de promover que se juzgue, ¿sí? Para que haya justicia, ¿sí? Y no solo se persiga archivos expiatorios, ¿sí? Y se revisen las responsabilidades en delitos de corrupción y de otros delitos a Carlos Salinas, ¿sí? A Zedillo, a Fox, a Calderón y a Peña Nieto? ¿Sí o no? Ándale. Una tercera ya. A ver, ¿crees que el presidente de la República debe promover o no una Guardia Nacional para México? Sí. Va. ¿Esa? ¿Tercera pregunta? Sí. ¿La pones a consulta? La acepto. Fantástico. Bueno, hay parte de lo que dijo López Obrador en entrevista. Vamos a ver si cumple esto a lo que se comprometió. Y con respecto a la consulta ciudadana que iniciará este fin de semana sobre el Tren Maya y 9 proyectos más, la próxima secretaria de Energía, Rocío Nale, aseguró que aceptarán el resultado sobre uno de los proyectos, que es la construcción de una nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco, aunque subrayó que esta obra es necesaria para el país. Si la gente dice que no, pues vamos a acatar lo que diga la gente. Pero tendríamos que invertir y llevar reconfiguraciones nuevamente a las actuales refinerías, las cuales en los últimos años lo único que se ha hecho es reconfigurar y reconfigurar y no hemos podido aumentar la producción. No, necesitamos una refinería nueva. El futuro canciller Marcelo Ebrard tuvo una reunión hoy para supervisar los detalles de la organización de la ceremonia de toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador el próximo 1 de diciembre en la Cámara de Diputados. Ebrard participó por primera vez en un encuentro con los presidentes de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, y del Senado, Martí Batres. Estuvieron también presentes el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, el secretario particular del presidente electo, Alejandro Esquer, la próxima secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, y el senador de Morena, Héctor Vasconcelos, quien preside la Comisión de Relaciones Exteriores. Por parte del gobierno de la Ciudad de México estuvo presente el secretario de Gobierno, Guillermo Orozco Loreto. La ceremonia de toma de protesta va a iniciar a las 9 de la mañana. Van a asistir cerca de 20 jefes de Estado que por lo pronto ya están confirmados. Durante la reunión se revisó dónde se van a ubicar los mandatarios en los balcones del Salón de Plenos, así como las medidas de seguridad que se aplicarán. Al concluir este encuentro, el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, adelantó algunos detalles sobre lo que ocurrirá a la ceremonia del 1 de diciembre. Confirmó que tras rendir protesta, López Obrador va a dar un mensaje a la nación. También dijo que habrá intervenciones de 10 minutos de cada uno de los grupos parlamentarios, tras lo cual una comisión recibirá al presidente saliente, a Enrique Peña Nieto, y posteriormente será recibido Andrés Manuel López Obrador. Delgado reiteró la intención de que ningún elemento de seguridad pueda ingresar armado al Salón de Plenos e hizo un llamado a las fuerzas políticas a que actúen en el marco de la civilidad. Esto dijo. Estamos haciendo un llamado a la civilidad política, a todas las fracciones parlamentarias, a tener un acto serio, republicano, institucional, respetuoso. Prácticamente todos los ojos del mundo van a estar puestos en esa ceremonia, y si algún grupo parlamentario quiere hacer algún desfiguro, bueno, pues allá ellos, ¿no? Bueno, y en esto de las despedidas de último momento, hoy en su cuenta de Twitter el presidente electo pues subió una fotografía en la que aparece con el presidente Enrique Peña Nieto y escribió:
Invité a comer a mi casa al presidente Enrique Peña Nieto. Me he reunido en otras ocasiones con él por razones de carácter institucional. Ahora nos encontramos para definir el programa del 1 de diciembre y para agradecer sus atenciones. Ahí la fotografía que difundió López Obrador. Invitó a comer al presidente saliente, a su casa, a su domicilio particular. Y hoy Enrique Peña Nieto se despidió de su gabinete en un acto en Tonalá, Jalisco, en el cual se inauguraron pruebas de la línea 3 del tren ligero de Guadalajara. Desde ayer el presidente dio instrucciones para que comenzaran a ser retirados los escoltas que acompañan a los integrantes de su gabinete legal y ampliado, con cerca de 200 integrantes del Estado Mayor Presidencial que ahora ya se van a reintegrar a este cuerpo castrense. Y ayer mismo el presidente Peña Nieto inició a despedirse a través de Instagram con fotografías. Ahí vamos viendo fotografías que él ha publicado en esta cuenta regresiva que está haciendo para ir dejando ya la administración. Como un último acto será la firma del próximo Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Con esto hacemos pausa y regresamos con más información sin línea. San Francisco, a lot of tech action. A una tasa anualizada del 2.1%. In the S&P, shall we? So the euro on a 7-day. En la jornada de media semana, la moneda mexicana recuperó. We begin in the oil patch. Saudi Arabia. Donde le tendré la información más relevante de las acciones en Wall Street. To Bloomberg, the first word Asia. US and Japan duke it out over exchange. Desde la crisis financiera, las acciones han sido relativamente más atractivas. De negocios, economía y finanzas. Comenzamos. Últimos años, particularmente en los de la guerra contra el narco, la tortura sexual contra las mujeres que son detenidas se ha vuelto una práctica constante. Ese abuso es cometido por fuerzas del orden de todos los niveles, policías estatales, federales, ministeriales, pero también por integrantes de las Fuerzas Armadas. Para muestra, un dato de Amnistía Internacional. Según la organización, de 100 casos documentados de mujeres presas, 72 afirmaron haber sufrido actos de violencia sexual en el momento de la detención o en las horas siguientes, y 33 denunciaron haber sido violadas. Hoy el Centro PRO presentó el estudio titulado Con la frente en alto, que da seguimiento a 29 casos. Escuchemos. El Estado busca una sociedad fragmentada, sin vínculos sociales, rendidas a sus políticas de terror, de despojo y de explotación. Como ya lo ha señalado copiosamente Rita Segato en 2003, en las estructuras elementales de la violencia y posteriormente en la guerra contra las mujeres en 2016. Es muy claro que las expresiones misóginas usadas durante las detenciones no son una casualidad. Las mujeres somos violentadas también desde lo simbólico, desde lo que se considera tarea de las mujeres, pues se acompaña de estereotipos y roles de género que buscan humillarnos y rompernos. Estoy profundamente convencido de que si México quiere verdaderamente transformarse en una sociedad distinta, basada en dignidad humana, Estado de Derecho, tiene que erradicar la tortura, tiene que acabar con el encubrimiento sistemático de la misma. En el 2012 a mí me detienen sin ningún orden de aprehensión, sin explicarme la razón por la que me están privando de mi libertad. O sea, lo que yo dije no les importó, me vendaron, me esposaron, me quitaron la ropa y me empezaron a torturar, tanto sexualmente como también emocionalmente, porque entre todos me amenazaban que me iban a matar, que me iban a aventar en un cañal, que me iban a violar, muchas cosas. Para hablar de esto, saludo a Araceli Olivos. Ella es abogada del Centro PRO y quien coordinó esta investigación, este estudio que se presentó el día de hoy. Araceli, muchísimas gracias. Muy buenas noches. ¿Qué es lo más relevante que recoge este estudio?
¿Qué tal, Olivia? Buenas noches, muchas gracias como siempre. Pues una recurrencia del uso de la violación en contra de las mujeres detenidas en un país en el que aproximadamente mueren 9 mujeres cada día y se denuncia una violación sexual cada hora. Las mujeres tampoco estamos seguras a manos del Estado y el Poder Judicial Federal ha sido cómplice en esta política de seguridad pública de mano dura en contra del crimen organizado, en el que el saldo principal es el de la tortura sexual en contra de las mujeres. No se habla mucho sobre cuáles son las consecuencias de este tipo de políticas en las mujeres, y el informe demuestra que esta es una de ellas. Las mujeres son acusadas de delincuencia organizada, de delitos contra la salud, portación de armas, cartuchos, operación con recursos de procedencia ilícita, homicidio, secuestro, extorsión y robo, precisamente los delitos de mayor rechazo social y que están fundamentalmente vinculados a esta política de mano dura. Araceli, ya lo ha dicho la ONU, que en México prevalece la práctica de la tortura, digamos, de forma generalizada. Esto ha molestado mucho a las autoridades mexicanas, que no lo han querido reconocer. Y en el caso de las mujeres, cuando son detenidas, esta tortura también se da, pero tiene características particulares que tienen que ver con el hecho de que son mujeres, y ese es un asunto fundamental que toca este informe. Así es, el uso de la violencia sexual contra mujeres por parte de agentes del Estado es un uso diferenciado. Por supuesto que ocurre tortura sexual contra hombres, pero en mujeres es 4 veces mayor. El informe documenta casos de 29 mujeres, de las cuales 16 fueron violadas, el resto amenazadas de violación. Y de estas 16 mujeres que fueron violadas, 12 fueron violadas de manera tumultuaria, es decir, con la participación de más de 2 agentes del Estado, militares, marinos, policías federales, ministeriales y municipales. Es decir, hay una organización dentro de las instituciones para violar a las mujeres, una complicidad de parte de ministerios públicos y también de jueces, quienes en muchos casos recibieron estas denuncias de violación, de tortura sexual, y no hicieron absolutamente nada. Estas 29 mujeres están siendo juzgadas con pruebas ilícitas y 26 de ellas permanecen todavía en prisión. Nosotros estamos convencidas de que deberían ser puestas en libertad. Araceli, en este momento coyuntural tan importante, que estamos a punto de que entre un nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, donde la estrategia de seguridad pues, está siendo muy discutida y muy cuestionada, sobre todo por el tema de la creación de una Guardia Nacional que seguiría, digamos, bajo la tutela de la Secretaría de la Defensa, con policías militares, navales y federales, pero bajo la tutela de la Secretaría de la Defensa, como ya dije. ¿Qué dirías tú, digamos, desde el ángulo de lo que ocurre con las mujeres en el contexto de esta guerra contra el crimen organizado y la estrategia de seguridad que está a punto, que estaría entrando en vigor próximamente? Desde el Centro PRO nos preocupa especialmente que no se plantee una política de seguridad sin guerra. Históricamente, y lo documentamos también en el informe, toda política de militarización, sea en el contexto como hubo en el pasado de regiones indígenas y campesinas o en un contexto de seguridad pública, coloca en mayor vulnerabilidad a quienes ya son más vulnerables, y las mujeres lo somos, los migrantes lo son, las personas indígenas lo son. Este contexto y esta nueva política propuesta sin duda que representa la continuación de una que ha mostrado ser fallida y que deja un saldo de desastre, deja un uso del sistema de justicia penal absolutamente desviado para, entre comillas, perseguir al crimen organizado. No propone realmente una política de seguridad pública basada en una visión de seguridad ciudadana en la que lo principal es fortalecer a las policías. No se habla igualmente del sistema de justicia penal, no se habla de desaparecer fiscales o defensores porque no funcionan, se habla de fortalecerlos, y lo mismo tendría que pasar con las policías. Las mujeres mismas que han sobrevivido a tortura sexual, hoy lo dijeron varias de ellas, quieren policías que respeten su integridad, que respeten su dignidad, no militares en las calles, no militares y marinos realizando labores de seguridad que no están capacitados y que no están
facultados tampoco para realizar. Sin duda que una continuación de política de militarización colocaría en mayor riesgo a las mujeres y, por tanto, de ser torturadas sexualmente. Araceli Olivos, te agradezco mucho que nos hayas podido tomar la llamada para hablar de este informe que se presentó el día de hoy. ¿Dónde lo puede consultar la gente para revisarlo más a detalle? Muchas gracias a ustedes en www.centroprodh.org.mx. Mujeres con la frente en alto también lo pueden buscar en internet. Muchas gracias, Araceli. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Olivia. Y en otro asunto, ayer le informábamos que el presidente electo dijo que no habrá cacería de brujas por casos de corrupción cometidos en administraciones pasadas y que habrá un borrón y cuenta nueva a partir de que él asuma su cargo como presidente. Al respecto, la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad dijo que tal postura representaría una amnistía para los corruptos. La organización recordó que la corrupción le cuesta al país 500,000 millones de pesos al año y que México ha descendido 12 lugares en el índice de percepción de la corrupción. En entrevista con mi compañera Elena Lozano, esto dijo Manuel Toral, investigador de Mexicanos contra la Corrupción. Al mismo tiempo que se pide perdón para los crímenes de corrupción del pasado, se pide prisión preventiva para convertir la corrupción en delito grave en otro sentido. Nos parece que son dos mensajes divergentes que no concilian o no se concilian en una política anticorrupción concreta. La exdirigente del CENTE, Esther Gordillo, anunció que buscará regresar a dirigir el sindicato. En un video difundido en redes sociales, Gordillo dijo que el futuro del CENTE está más allá de protagonismos personales. La exdirigente magisterial aseguró que buscará la unión de la organización, ya que de nada sirve un sindicato dividido. Esther, de regreso, esto dijo. Le tomamos la palabra al presidente electo. Tenemos que construir nuevos liderazgos, surgidos del voto libre, incluyente, secreto y universal, de todos y cada uno de los trabajadores de la educación. La fortaleza del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación está en su pluralidad. Que nadie quede excluido, que nadie renuncie a ser parte de la historia. Al respecto, el próximo secretario de Educación, Esteban Moctezuma, dijo que serán los maestros quienes decidan quién va a dirigir el CENTE. Por otra parte, Esteban Moctezuma dio a conocer que la primera semana de diciembre, ya como presidente, Andrés Manuel López Obrador presentará un paquete de iniciativas en materia educativa para acabar con toda la tensión que se ha vivido en este sector en los últimos años. La nueva legislación va a tener una expresión en donde la valoración de los maestros será para vincularla como una evaluación diagnóstica a la capacitación del magisterio y podamos tener entonces una superación constante de las capacidades, habilidades, conocimientos de los maestros para que mejoren su desempeño en el aula. Vamos ahora con Mario Carbonell, coordinador de Información Política del Financiero. Mario, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes? Olivia, muy buenas noches. Pues vaya polémica que se ha generado por estos cambios legales que pretende Morena, que darían facultades a la Secretaría de Gobernación para controlar a los medios públicos. Mañana es un día clave en el Senado de la República, pues subirá al Pleno la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que es precisamente en su artículo 27, donde plantea esto que te comentaba del control de SEGOP de medios públicos. Y al respecto, la senadora y ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, quien será secretaria de Gobernación precisamente, ofreció hoy una discusión a morir de este tema, de la ley en general, porque tiene varias aristas que han sido muy criticadas, pero en este tema de los medios, para, dijo ella, darles o garantizarles autonomía. Y es que hay que recordar que desde ayer en el Senado y en distintos espacios, titulares de medios públicos y de organizaciones de defensoras de la libertad de expresión advirtieron del riesgo que esto conlleva. Es el caso de Teresa Velázquez, titular de la red de radiodifusoras y televisoras educativas, o también Aleida Calleja, del Observatorio de Regulación de Medios y Convergencia. Han advertido que sería contrario a la Constitución, que sería un retroceso
en materia de libertad de expresión, y en ese sentido también la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la AMEDI, ha pues emitido un desplegado suscrito por decenas de organizaciones advirtiendo en este sentido. Así que pues estaremos muy pendientes el día de mañana de la discusión de este punto y en general de la ley orgánica de la Administración Pública Federal. Los detalles previos a esta discusión en las páginas del Financiero, en la nota de mi compañero Eduardo Ortega. Olivia. Es un asunto crucial, Mario. Mañana estaremos al pendiente de lo que publique el diario y de lo que se discuta. Muchísimas gracias. Buenas noches. Así es. Buenas noches. Y antes de hacer pausa, no se pierda esta noche la entrevista con Adela Micha con el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. Recuerde, en F con Adela a las 9:30 de la noche. Hacemos pausa, regresamos. Los toros como negocio, espectáculo y cultura. Tiempo de Toros. Con Rafael Cue, viernes, 9 de la noche. Retransmisión, sábado, 9 de la mañana. Porque reconoces lo importante, el Financiero Bloomberg. Hace una semana informábamos en este espacio sobre algo escalofriante y muy doloroso, el hallazgo del cuerpo de una menor de 14 años dentro de una maleta en una unidad habitacional en Tlatelolco, aquí en la Ciudad de México. No fue en un baldío, no fue en una zona lejana en el Estado de México, no fue en Ciudad Juárez, fue en una colonia del centro de la capital del país y fue un feminicidio. El caso de esta niña, identificada como Ingrid Allison, es solo el más reciente de una serie de crímenes contra mujeres que ponen sobre la mesa la pregunta de si la Ciudad de México necesita ya que se active una alerta de género. Saludo en el estudio a Pablo León, él es su director editorial de México.com, que está justamente siguiendo este tema de los feminicidios en la Ciudad de México. Gracias por estar aquí, Pablo, bienvenido. Olivia, gracias por invitar a México.com. Es un tema bien preocupante, la verdad, ¿no? Como que cuando ustedes nos ponen así los casos más recientes, uno tras otro, pero se van un poco más para atrás para que veamos los casos que han ocurrido en lo que va solamente del año, nos damos cuenta de que algo muy grave está sucediendo. De pronto perdemos de vista entre la discusión de la Guardia Nacional, la transición, perdemos de vista problemas que tenemos enfrente en nuestra colonia, en las alcaldías, los asesinatos de mujeres. Simplemente en las últimas 2 semanas van 4 mujeres víctimas de feminicidio. Solamente en noviembre, en lo que va de noviembre. Y el noviembre y octubre, el último día de octubre. Pero también 2 de ellas menores de edad. Es increíble la violencia que están sufriendo las mujeres en Ciudad de México, en la capital mexicana, la capital de las libertades. Ocurre que tenemos todo un problema de violencia de género. Entonces, son estos 4 casos los más recientes, pero en lo que va del año ya son 37. 37 en lo que va del año. Y el tema es, quizá José Ramón Amieva, Miguel Ángel Mancera nos digan, oigan, pero estamos debajo de la media nacional. Más allá de la cifra, el número debería ser 0. Esto no es normal. No es normal que 37 mujeres hayan sido asesinadas en la Ciudad de México. Y el asunto va no de este sexenio, sino incluso más atrás. Las cifras de México Evalúa, que reveló hace cosa de un mes, indican que 637 mujeres han sido asesinadas entre 2009 y 2016. El tema ahí es cómo se investigan estos casos. La perspectiva de género es nula en nuestros investigadores. Solo una tercera parte de estos homicidios dolosos, como quedan clasificados, se considera ya feminicidio.
Y el tema ¿Qué es porcentaje dijiste? una tercera parte. Una tercera parte. Y lo que nos Uno dicen exacto. las expertas es que en realidad debería ser la mayoría y no la minoría de los casos los que se investiguen con perspectiva. ¿A qué se debe esto? Es un asunto, es un cóctel fatal entre cultura machista, entre falta de protocolos, Y de capacitación. incumplimiento de perspectiva de protocolos, falta de capacitación y que al final todo esto se va sumando en una revictimización terrible que termina por no enfrentar la problemática realmente, sino terminar con medidas absurdas como el pito de Mancera, que terminó siendo un simple souvenir y una broma. ¿Y cuál fue el trabajo que se hizo para combatir el acoso y la violencia? No ha pasado nada, no pasó nada, ni sabemos. Ahí quedó esta iniciativa del silbato, tocarlo ahí en el metro cuando ocurrió un caso de acoso sexual. Son medidas de relumbrón. Mandan un buen de policías un momento al metro. Se presenta, por ejemplo, en ese momento chambeando fuerte la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, diciendo, en este momento la ONU nos está diciendo que tenemos un problema de violencia de género en la ciudad. Vamos a trabajar tal medida. Pero lo que vemos es que, al contrario, se ha ido pateando el bote, postergando una declaratoria de violencia por alerta de género. Ahora, importante esto porque ya tiene tiempo que un grupo de mujeres, de académicas, de expertas, están insistiendo en que se tiene que declarar alerta de género para la Ciudad de México. Comenzaron en septiembre de 2017 las peticiones, un grupo de expertas, asociaciones, hacen la solicitud a las autoridades de la ciudad para que se declare esta alerta y con ella haya medidas específicamente para combatir la violencia. Lo que ocurre es, bueno, déjame revisarlo, lo vemos después. La última fecha venció el 2 de octubre, pidieron déjenme aplazarlo. Se va a expirar este gobierno, este sexenio se va a terminar y le van a alegar al gobierno de Claudia Sheinbaum esta herencia de no enfrentar la problemática de violencia de género en la capital. No enfrentarla porque no les gusta a los gobiernos tener el mote, ¿no?, encima de hay alerta de género en municipios de este estado. No les gusta, porque habla mal del sitio. Pero es un problema que es importantísimo tratar ya de una vez. Mira, si nos vamos a los últimos 2 años, 2015 y 2016, ahí hay cientos de feminicidios, más de 200. El tema es que de ahí 60% de los presuntos responsables está prófugo. Y de los detenidos, ¿qué porcentaje crees que ya fue condenado? 1%. Sí, o sea, el problema de la impunidad que prevalece en nuestro país, no solo en el caso de los feminicidios, pero también y que agrava la problemática. Así es. Ahora hemos hablado con la próxima secretaria de las Mujeres, una dependencia que crea el gobierno de Claudia Sheinbaum, y lo que nos dice es, mi prioridad 1 es buscar políticas orquestadas entre todas las instituciones para disminuir la violencia que están sufriendo las mujeres. Pero ella parte con un escenario totalmente adverso. Totalmente, sí. Porque más importante es simplemente recordar que para que ocurran feminicidios, antes hay una cadena de violencia de género que se ejerce de muy distintas formas, porque el feminicidio es digamos, la expresión extrema ya de la violencia de género, cuando ya la mujer es asesinada. Sí, lo importante es tener detectada la violencia desde que inicia, por ejemplo, una relación, sea laboral, sea personal. Existen señales muy claritas para detectar violencia. Pueden ir a mexico.com este fin de semana, les vamos a presentar un violentómetro para que ustedes chequen, oye, mi relación está así, 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 mejor échale un ojo. Perfecto, pues ahí está, consulten la información en mexico.com de un tema que nos debe de interesar a todos y a todas. Te agradezco mucho por haber estado aquí. Gracias, tía Olivia. Muy buenas noches. Cambiamos de tema. El representante del equipo de transición en la renegociación del acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá pidió hoy al Congreso aprobar antes del 30 de diciembre las reformas laborales a las que nuestro país se comprometió como parte de este pacto comercial. Jesús Seade dijo que es necesario que haya salarios más competitivos y que esto tiene que darse antes de que el llamado TEMEC entre en vigor. Entonces es un llamado a que esto, no tanto un llamado, están muy conscientes, pero es un diálogo para que haya una completa apreciación de los temas y la importancia y cómo encaja con la dinámica más democrática de México Nuevo, ¿no? Doctor. Bueno, hay ciertas disposiciones, el primer paquete es fin de año, el compromiso que fue tomado.
Bueno, esto aquí en México. Mientras tanto, en Estados Unidos, los republicanos están apurando el proceso de aprobación del tratado y Carla Palomo nos tiene los detalles desde el buró de Bloomberg en Nueva York. Carla, muy buenas noches. Adelante. Hola, ¿qué tal, Olivia? Una decena de senadores republicanos urgieron este miércoles al presidente Donald Trump a que someta a voto en el Congreso el nuevo acuerdo comercial con Canadá y México. Quieren que esto suceda tan pronto como sea posible y sea aprobado antes de que los demócratas tomen el control de la Cámara de Representantes el próximo año. Algunos demócratas de la Cámara Baja han pedido que el acuerdo sea revisado ya que quieren mayores protecciones laborales y provisiones ambientales en el nuevo acuerdo. La probable líder de la mayoría demócrata de la Cámara de Representantes en la próxima legislatura, Nancy Pelosi, ha expresado escepticismo de que las provisiones de salarios en el acuerdo que exigen que el 40 y 45% de los componentes de un vehículo sean hechos por trabajadores que ganen $16 la hora sean ejecutadas. El grupo de 11 senadores liderado por el republicano de Pensilvania, Pat Toomey, advirtió en una carta que si la administración espera al año siguiente para enviar al Congreso el borrador de la legislación de la implementación, esto pondría en riesgo y de forma significativa su aprobación en 2019. Los senadores señalaron que una manera de agilizar su votación en el Congreso es utilizando las protecciones de procedimiento dentro de la llamada Autoridad para la Promoción Comercial. Pero para que el Congreso actual pueda votar sobre la medida, las tres naciones aún deben ratificar el acuerdo que alcanzaron tras más de un año de largas e intensas negociaciones. Se espera que lo firmen en Buenos Aires, Argentina, en el marco de la cumbre del G20 la próxima semana. Aunque, Olivia, aún hay desacuerdos relacionados con la imposición de aranceles al aluminio y el acero. Regreso contigo. Muchas gracias, Carla. Buenas noches. Hacemos pausa, tenemos más. En Puebla, Emanuel Vara Centeno, director de movilidad del ayuntamiento, murió esta mañana tras ser arrollado por un camión de transporte público cuando circulaba en su bicicleta. Ocurrió entre las calles 11 Norte y 4 Poniente en el centro de la capital del estado. El cuerpo de Emanuel Vara, de 28 años, quedó tendido en la calle y el conductor intentó huir. Sin embargo, fue detenido más adelante por testigos y vecinos de la zona. El chofer fue presentado ante la Fiscalía General del Estado para protestar por la muerte de Emanuel, quien además era un conocido activista. Se convocó esta noche a una rodada desde el Palacio Municipal hacia la Fiscalía del Estado para después dirigirse al lugar del accidente, donde colocarán una bicicleta blanca en su memoria. Ahí veíamos algunas imágenes de hace unos momentos de esta rodada allá en Puebla. Apenas ayer aquí en la Ciudad de México, una ciclista murió tras ser atropellada por un autobús en el cruce de las avenidas Cuauhtémoc y Chapultepec, en la colonia Roma Norte. La joven era usuaria de Ecobici, cruzaba Cuauhtémoc alrededor de las 8:15 de la mañana, cuando un autobús del Instituto Politécnico Nacional que daba la vuelta de Chapultepec a Cuauhtémoc la arrolló. El conductor de 61 años fue detenido y trasladado al Ministerio Público. El IPN lamentó el fallecimiento de la ciclista y muchas organizaciones de ciclistas han expresado su preocupación y han lamentado la muerte tanto de la ciclista aquí en la Ciudad de México como de Emanuel Vara allá en Puebla. La mañana de hoy, granaderos, agentes de la Procuraduría Capitalina y del Grupo de Reacción Inmediata de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina desalojaron un inmueble de la colonia Exhipódromo de Peralvillo que presuntamente estaba en poder del cártel de la Unión Tepito. El inmueble de 3 pisos se encuentra en la calle Florencia Constantino, esquina con Verdi. Cuando ocurrió el desalojo se encontraba en el lugar una familia que negó tener cualquier relación con este grupo delictivo. ¿Qué fue lo que te dijo la licenciada? Que este edificio pertenecía a la organización Tepito, que por eso habían hecho el despojo, pero nunca llegó un citatorio. Y anteriormente las familias que vivían aquí, yo quiero creer que eran esas, ya habían sido desalojadas. Por eso nosotros entramos a este inmueble.
Nos dieron estos papeles que constaba que podíamos vivir aquí. ¿Y las personas que los trajeron a ustedes, qué les dijeron? Que son los dueños. ¿Me decías que viven cuántos ahí? 3 personas y una niña. Somos 4 en una familia. Únicamente. ¿Y no los dejaron sacar nada? No, nada, ropa, nada, zapatos, nada. Hoy se dio a conocer el line-up, el cartel del Festival Pal Norte, que se va a realizar el 22 y 23 de marzo en Monterrey, Nuevo León, un festival que está tomando mucha fuerza. Entre los grupos que resaltan en este cartel se encuentra Arctic Monkeys, Kings of Leon, Carlos Santana, y también va a estar Café Tacuba. Los boletos van a estar a la venta a partir del 30 de noviembre por Ticketmaster, por si quieren ser los primeros en apuntarse. Y con esto nos despedimos hoy. Hace 43 años que se lanzó el disco A Night at the Opera, que contiene algunos de los sencillos más importantes de Queen, esta banda británica, como por ejemplo Bohemian Rhapsody, entre otros temas. Por cierto, sigue en cartelera la película que recuerda la biografía de este grupo encabezado por Freddie Mercury. Con esto nos despedimos. Yo soy Olivia Cerón, se quedan en Al Cierre ahora y yo los veo mañana de regreso en Sin Línea a las 8 de la noche. Adiós.